encontramos en el municipio de Santa Lucía, en el departamento de Francisco Morazán. Son las 3:30 de la tarde y en este momento voy a entrevistar al señor Daniel Moreno. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. ¿Puede relatarnos algunas vivencias y experiencias a lo largo de su vida? Bueno, nací en la capital de un país latinoamericano llamado los de tercer mundo, de un matrimonio formado por 6 hijos, 3 mujeres y 3 varones. Los 2 varones murieron al principio de su infancia debido a una enfermedad que se llamaba sarampión negro. Yo también tuve la misma enfermedad, pero por cosas de la vida logré sobrevivir. ¿Qué capital era esa y de qué país? Managua, Nicaragua. Cuéntenos acerca de sus orígenes. Mis orígenes, bueno, vengo de una familia, un matrimonio cristiano, pero no promesantes, de escasos recursos. Mi educación primaria escolar fue en escuelas públicas, igual a secundaria por una parte. Luego ingresé a una academia militar y después de casi 5 años me logré graduar. ¿Fue una mala decisión entrar a la academia militar? Pues no, porque debido a mi condición económica, yo pensé que al ingresar a la academia militar y graduarme, podría obtener una beca para estudiar medicina, que era mi vocación. ¿Y qué aconteció después? Después de eso, se siguió una lucha fratricida y en ese interín, la capital sufrió un terremoto terrible que en segundos dejó miles de muertos, dañados, lisiados y destruida el centro de la infraestructura de la ciudad. ¿Cuáles fueron los daños? ¿Qué pasó después de eso? Después de ese terremoto terrible y la guerra siempre en su apogeo, salía el exilio en compañía de los subalternos hacia un país hermano que solo conocía por medio de las lecturas escolares. ¿Cuál era ese país? Honduras. ¿No tuvo oportunidad de poder ir a algún otro país cercano? Una vez en Honduras, ya reunido con mi esposa, un mes después, tuvimos la opción de irnos a Estados Unidos, pero yo preferí quedarme en este país por la cercanía con el mío y por cuestiones de idioma, podríamos decir de costumbres y de usos. Me imagino que debe haber sido trágico salir al exilio, ser expulsado de su país. Me han dicho que en la Biblia sale que una de las peores situaciones que puede soportar un ser humano es el exilio, el destierro. ¿Y luego qué sucedió? Al llegar al borde fronterizo con Honduras, sufrimos un accidente, una granada de fragmentación estalló. El comandante de ese lugar en la frontera era un militar hondureño llamado Alfonso Erazo. Y hubo un accidente y ingresamos a la capital de Tegucigalpa. No se sabe cómo fue que explotó esa granada. ¿Por qué fue el problema? Fue un soldado novato hondureño que, curioseando la granada, le quitó el seguro y son 3 segundos para que explote. Fue accidental. En el seno familiar, ¿qué nos puede relatar? Estando en Honduras. Estando en Honduras, pensaba que las aguas se habían calmado, pero surgió un movimiento armado contra Nicaragua que
fue llamado contrarrevolución, que también dejó miles de muertos, lisiados y heridos. Tiempo después, el país sufrió una devastación terrible por parte de la naturaleza. Hubo un huracán al que llamaron Mitch, y años después también en el país se produjo un golpe de Estado que también dejó sus secuelas, sus consecuencias. ¿Cómo se encontraba usted y su familia cuando aconteció ese huracán? Nos encontrábamos, logramos sobrevivir porque, gracias a Dios, no estábamos en la trayectoria, en la ruta que tomó el huracán, que devastó gran parte del territorio nacional. ¿Tiene algo más que relatarnos? Bueno, después de eso, un poquito unos años antes de eso, el hijo mayor mío sufrió una tragedia laboral, estando en el trabajo, en el techo de un segundo nivel de una casa. Sufrió una descarga eléctrica de 18.000 voltios, que lo lanzaron al pavimento desde esa altura. Sufrió quemaduras en 2 partes de su cuerpo. Le amputaron la pierna izquierda, el pie derecho le quedó inservible. Tuvo casi un año hospitalizado. Nos costó dolor y economía. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? Estuvo casi 12 meses, casi el año que estuvo hospitalizado. Y después quedó con las secuelas de siempre. La falta de sueño, con hijos que mantener y problemas por el destino. Bueno, Daniel, retomando lo del exilio, o sea, al llegar aquí en Honduras, ¿cómo fue su posición económica, por decirlo así? Bueno, empezamos una lucha de cero, prácticamente con las manos, como todo exiliado en el mundo. Pero gracias a Dios conocimos y nos rozamos con gente noble, humilde, trabajadora, que nos acogió y nos dio su cariño, y al cual a lo largo de 46 años hemos aprendido a querer. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar casado con su esposa? Con mi esposa hace 6 años cumplimos la boda de oro, y el sacerdote al momento del oficio religioso dijo que éramos un ejemplo para las juventudes presentes, porque no es cualquier pareja que llega a esa edad. Vamos a cumplir 56 años de casados. Por supuesto que sí, un gran ejemplo. No cualquiera llega a tener tantos años de casados. La mayoría hoy en día se divorcia. Así dijo el sacerdote. O ni siquiera llegan a casarse. Sí, dijo el sacerdote, ahora el oficio religioso. ¿Tiene algo más que contarnos acerca de su matrimonio? En el aspecto ya netamente hogareño, hemos sufrido grandes problemas. Por ejemplo, mi esposa también sufrió 3 accidentes. El primero se cayó en una especie de barranco y se quedó sin costillas. Los médicos dijeron que había sido una suerte, que ninguna de las costillas fracturadas le penetró el pulmón o el corazón. El segundo accidente, en otra caída similar, se deslocó y se fracturó en varias partes del hombro izquierdo, al extremo que tuvieron que hacerle una operación quirúrgica y implantarle una prótesis. Y el tercer problema, sufrió un lapso cardiovascular. Cuando el médico la examinó, manifestó que
haya estado un instante en el otro lado del umbral, es decir, podemos decir casi muerta. Y eso ese problema se debió a un problema que ya tenido anteriormente. En la montaña, haciendo una caminata con varios campesinos y amigos míos, sufrí lo que se llama una deshidratación aguda. Todos mis electrolitos desaparecieron y cuando nos rescataron, y de remate nos perdimos. Cuando nos rescataron los bomberos y varios campesinos, prácticamente me dieron por muerto. Tenía colapsados los riñones y derrame pleural, es decir, agua en los pulmones. Estuve hospitalizado 30 días, hicieron 9 diálisis y los 3 nefrólogos que se portaron solícitos conmigo no se explicaban cómo yo estaba todavía vivo. Es evidente la gigantesca misericordia de Dios. Y es hermoso ver cómo el amor y la gracia se manifiestan, nos levanta desde abajo. Nunca nos deja solos. Muchas gracias, Daniel, por contarnos su historia y a ustedes por sintonizarnos siempre. Nos vemos la próxima y muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Hemos tenido más problemas, pero ya serían, podríamos decir, de menor cuantía, pero siempre salimos avanzamos adelante con la misericordia infinita de nuestro Señor Dios. Muchas gracias, Daniel, por contarnos la historia y buenas tardes.